tema del día es presentado por Cementos Ultracel. Juntos construimos el futuro de Honduras. La resolución por mayoría de la Sala Constitucional desata suspicacia en el ex precandidato presidencial de Libre, Nelson Ávila, a quien le preocupa que sea una especie de antesala de otros temas políticos álgidos por fallar. En consecuencia es que se abre el debate sobre otros temas muy sensibles que a quien le compete también es al legislativo, como el tema de la reelección presidencial, el periodo de mandato de gobierno y otra serie de elementos que son elementos y preceptos que no pueden modificarse según la Constitución de la República. Con 3 de 5 votos a favor de magistrados de Libre y el Partido Liberal, la Sala Constitucional declaró al lugar un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Universidad Autónoma contra el artículo 34 de la Ley Orgánica de la Sede por vulnerar el 160 constitucional, que establece la educación superior y profesional es atribución exclusiva de la UNA. Pero la Sala Constitucional también declaró la inconstitucionalidad total del Decreto 9/2013, que contiene las reformas constitucionales a los artículos 294, 303 y 329, mediante la cual se autoriza la creación de la sede, así como su ley orgánica, y aunque la decisión final recaerá en el Pleno, este analista sospecha que las negociaciones por la presidencia de la Sala Constitucional ya comenzaron a dar frutos, lo cual puede dejar la ruta trazada al momento de discutir otras temáticas sensibles. Y eso demuestra la tónica que vamos a tener. En la Sala Constitucional va a ser muy difícil la unanimidad por todos los intereses políticos que hay alrededor de la conformación de la sala, y al final será el Pleno que resolverá, que es a donde está el mayor talón de Aquiles, cómo está la conformación de ese Pleno de la Corte Suprema de Justicia, y al final a favor de qué o en contra de qué votarán. Así que yo creo que sí habrá un precedente, y creo que ese precedente demostrará cuáles serán los caminos que se impulsarán en algunos temas de importancia para los políticos hondureños. Los 2 magistrados nacionalistas que integran la Sala Constitucional disintieron de apoyar esa garantía de inconstitucionalidad presentada por la máxima casa de estudios. Y la realidad es que la Sala Constitucional fue más allá de lo que se le pidió, señala el director del CIPRODE, que confía que el pleno de 15 magistrados terminará por enmendar ese error. Porque el reclamo desde la Universidad Nacional Autónoma estaba en función del derecho a la educación y de cómo se rectora el sistema educativo nacional. Entonces, cualquier otra decisión más allá de eso es lo que en derecho llaman extrapetita, ¿verdad? Más allá de la petición. Entonces, es necesario que la Corte, el Pleno de la Corte, enmiende esa situación. La derogación de la reforma constitucional que dio vida a la sede debió ser ratificada por el Congreso en 2013, durante la segunda legislatura. Según el exfiscal general del Estado, Edmundo Orellana, en la resolución por mayoría de la Sala de lo Constitucional respecto a las sedes al recurso de inconstitucionalidad de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, 3 magistrados hacen caso omiso a lo que dicen la Constitución. La sentencia, según la Constitución de la República, tiene efectos derogatorios. Eso significa que la sentencia tendrá aplicación a partir de su fecha. 3 de los magistrados hacen caso omiso de eso que dice la Constitución, que es expreso, y dicen que no, que para ellos este fallo tiene efectos retroactivos. Eso realmente contraviene flagrantemente a la Constitución de la República, porque eso es como decir que la sentencia tiene efectos anulatorios, que va a anular todo lo que existe y que cobró vigencia dentro de la vida de la ley que ha sido declarada inconstitucional. En la decisión hay implicaciones muy serias, afirma el exfiscal general del Estado, algo terrible para la seguridad jurídica, porque si esa será la regla general que ahora van a aplicar en la sala, a todas las leyes que declaren inconstitucionales se van a retrotraer sus efectos al momento de su origen. Pero además, Mario, después de todo esto, que sí es grave porque implica un propósito, una pretensión de la sala
de violar la Constitución, porque eso sería una reforma constitucional. Imagínese usted que la Constitución dice que tiene efectos derogatorios, pero dice la Sala que no, que tiene efectos anulatorios, entonces es reformar la Constitución, definitivamente. Orellana también se pregunta por qué la Sala de lo Constitucional emitió una resolución a una ley que ya fue derogada. Y si eso es así, esa sentencia no tiene ningún vigor, porque la sentencia en esta materia lo que hace es declarar inaplicable e inconstitucional una norma vigente. Sí. Y por eso dice que tiene efectos derogatorios. Pero si ya la ley ha sido derogada hace, no sé, unos 2 años atrás con este Congreso Nacional, entonces no tiene sentido esta sentencia. En similares términos se pronuncia este analista. Y las acciones de inconstitucionalidad solo pueden ir enfocadas a que una ley o un artículo pierda la vigencia a través del recurso de inconstitucionalidad. Y acá no va a perder nada porque ya está derogada. Entonces, sobre ese recurso la Corte o la Sala Constitucional se debió de haber abstenido. Por no lograr la unanimidad en la Sala Constitucional, la resolución pasará al Pleno de Magistrados, recuerda esta jurista. Es precisamente la Corte que tiene el control de constitucionalidad y en uso de sus atribuciones puede declarar inconstitucional una reforma que no se ajusta al texto o confronta normas pétreas, como es el caso. En mi opinión, las sedes confrontan normas irreformables que atentan contra la forma de gobierno y contra la integridad del territorio. Por ahora, la decisión de la Sala Constitucional ha creado diversas opiniones entre los juristas, mientras los representantes de la sede reiteran que las sentencias de inconstitucionalidad no tienen efecto retroactivo. ¿Qué tema este? Miren, la verdad es que nosotros insistimos con este tema y yo voy a ser muy sincero. Esto se origina el jueves, cuando se nos informa de este fallo por mayoría de la Sala Constitucional. En ese momento la información que eso nos transmite, porque prácticamente fue simultáneo con el inicio del noticiero TN5, es que era por unanimidad. Y se lanzó la noticia como fallo definitivo, pero no, en el transcurso de los minutos se nos fue aclarando de que era por mayoría y que en todo caso quien va a resolver ese recurso que presentó la universidad sería el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Pero ya en las horas posteriores, a raíz de esa decisión de la Sala Constitucional, surgieron criterios jurídicos que nos llamaron profundamente la atención por los riesgos que el criterio de 3 magistrados implicaban para la seguridad jurídica, como el del Mundo Orellana Mercado. Yo debo admitirlo, cuando leo los 3 mensajes en ex del Mundo Orellana Mercado, que se está cometiendo el mismo error que se criticó de cortes pasadas, que esto es muy grave porque se pone en riesgo la seguridad jurídica, sabiendo pues que este no es un fallo definitivo, pero surge el debate por el criterio jurídico de 3 magistrados de la Sala Constitucional. Entonces, le fuimos dando seguimiento y seguimiento y seguimiento. Resulta que ayer obtuvimos una copia de lo que decidió la Sala Constitucional y en la noche, en el noticiero de anoche, leímos este puntito 2, envíese atento oficio al Fiscal General de la República para que proceda de inmediato a tomar acciones en contra de todas las personas autoras de los decretos declarados inconstitucionales, tal como lo ordena el artículo 375 constitucional, asimismo contra quienes hayan actuado en obediencia a dichos decretos y contra aquellos magistrados de la Honorable Corte Suprema de Justicia que, estando obligados, no restablecieron el imperio de la Constitución. Pero esto que ven ustedes ahí sombreado en amarillo, pero ya luego recibí
el fallo por mayoría, que ahora se convierte en proyecto, ¿verdad? En proyecto de fallo para la sala, para el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema, donde eso que ustedes miraron sombreado en amarillo se borró. Es decir, ya les leo textualmente lo que sobre esto ha dicho la Corte. Sala Constitucional aclara que versión final remitida a Corte Suprema de Justicia sobre disposición adoptada por mayoría de votos en relación a las sedes no contiene en ninguna parte del texto lo referido al artículo 375, párrafo segundo de la Constitución de la República sobre la persecución penal. Pero que sí se pensó, sí. Al final no quedó ahí en la resolución por mayoría de la sala. Sobre todo esto vamos a hablar, porque rescato en esencia la preocupación que tienen algunos juristas, algunos profesionales constitucionalistas sobre la seguridad jurídica. Entendemos que esto no es fallo definitivo, entendemos que el Pleno tomará una decisión, no sé cuándo, pero la tomará. Hubiese sido distinto si hubiese sido por unanimidad la resolución ahí en la Sala Constitucional. Eso lo entendemos, está claro, pero el puntito de análisis es el criterio jurídico de 3 magistrados de la Sala Constitucional. Y por eso, sin prejuicio, el ánimo aquí no es afectar instituciones, el ánimo aquí no es estar en contra de ningún magistrado, no hay por qué, sino el análisis jurídico de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Entiendo que ese es el puntito que vamos a debatir. Y por eso he invitado esta mañana al expresidente del Colegio de Abogados, don José María Díaz. ¿Qué tal, abogado? Muchas gracias, Renato, por la invitación. Don Javier Briceño, que es experto en Derecho Internacional. Don Renato, muchas gracias. Bienvenido, buenos días. Y nos acompaña también el exfiscal general del Estado, don Edmundo Orellana Mercado. Mundo solo va a estar unos minutos porque tiene un compromiso, así que vamos a priorizar en este momento su criterio. Abogado, primero, muchas gracias, ¿verdad? Muchas gracias por atender la invitación. Segundo, los criterios emitidos por usted me han llevado a darle continuidad a este asunto, porque cuando usted observa una gravedad en el criterio que se emitió en esa resolución, que no es definitiva, digo yo, esto hay que profundizarlo. Y es así que han venido varios abogados, hoy tenemos también a connotados abogados aquí en el set, para explorar un poco más los alcances de estos criterios jurídicos. Ojalá que me dé a entender, porque estoy ante personas que han estudiado la carrera del derecho, que leen todos los días sobre derecho y sobre todo en materia constitucional. Por lo tanto, lo que uno no quiere es que el país se vea comprometido, el Estado de Derecho y la seguridad jurídica se vea comprometida. Por eso es que profundizamos sobre el tema. Así que le vamos a dar ahí la oportunidad, abogado, para que me profundice sobre los criterios que usted ha emitido sobre este tema del fallo por mayoría de la Sala Constitucional. Luz tiene la pregunta y después vamos con el abogado Edmundo Orellana. Claro que sí, en pantalla el tema de esta mañana. Aunque no es un fallo definitivo, ¿cuáles son los riesgos para la seguridad jurídica que conlleva el criterio de 3 magistrados de la Sala Constitucional en relación al recurso de inconstitucionalidad que presentó la Universidad Nacional Autónoma de Honduras? Ese es el tema. En base a él usted puede opinar esta mañana en el foro a través del 9773-6065 y por supuesto en cada red social como Frente a Frente HN. Frente a Frente presentó el tema del día. Y me han llegado opiniones de exdecanos de facultades de derecho privadas del país en torno a este tema. Y algunas no dejan de llamarme la atención y por eso voy a hacer las consultas a mis panelistas presentes esta mañana. Así que, doctor Edmundo Orellana Mercado,
¿Cuáles son realmente sus preocupaciones? Si nos las puede resumir. Gracias, Renato. Muy amable por su invitación y, por supuesto, saludo a los panelistas que usted tiene hoy, especialmente a mi buen amigo Chema Díaz. Pues, mire, el tema yo lo abordé porque es realmente preocupante, aunque no sea un fallo definitivo, sea un proyecto, que la Sala de lo Constitucional pretenda reformar la Constitución de la República. Eso es gravísimo, porque la Constitución es muy clara. Los fallos de la Sala, es decir, las sentencias de inconstitucionalidad, tienen efectos derogatorios. Así lo dice la Constitución, expresamente lo dice la Constitución. Decir que un fallo de la Corte, de la Sala, no tiene efectos derogatorios, sino que tiene efectos retroactivos, es decir, anulatorios, es reformar la Constitución, o pretender reformar la Constitución. ¿A dónde nos lleva esto? A la misma situación de la Sala anterior, que pretendió reformar la Constitución, declarando inconstitucional la Constitución. Esta Sala lo hace en forma menos brusca, es ignorando, haciendo caso omiso. En la sentencia ni siquiera se menciona ese artículo 316 que se refiere al efecto derogatorio. No explica por qué se pretende violar la Constitución diciendo que ahora tiene efectos derogatorios. Perdón, que no tiene efectos derogatorios. Mire, este tema, quiero darle una parte de historia. Yo la discutía con el abogado Gautama Fonseca. Él me decía que él era el autor de esta cuestión, de que él le había colocado esto de los efectos derogatorios. Recuerde que él era legislador en ese momento. Yo le cuestionaba y le decía que eso no podía ser, porque la derogación solamente le corresponde al Congreso Nacional, por ser un poder del Estado. Que si la Sala pretendía derogar, iba a sustituir al Congreso Nacional. Que lo que debía quedar era como estaba originalmente, la regulación, que viene de 1894, cuando Policarpo Bonilla, que es declarar inaplicable e inconstitucional el artículo o la ley a que se refiere, y hasta ahí nomás. Con eso era más que suficiente, porque ya ningún juez podía aplicar la ley porque era inaplicable según el fallo de la Sala, y además inconstitucional. Pero él insistió que no, que él tenía razón y que iba a quedar la derogación. Bueno, usted sabe, Gautama era un eminente jurista, un hombre de una brillante y preclara inteligencia, y pues uno tiene que someterse a esas inteligencias supremas. Entonces quedó así como él lo planteó. Ahora bien, ya quedó así. Está expresamente señalado por el constituyente derivado. Los efectos de la Sala, de las sentencias de la Sala, son derogatorios. Si no se hubiese dicho, es muy posible, muy probable, que con una interpretación de la Sala, los efectos de la sentencia se pudiesen haber entendido que en algunos casos graves, como es este de la sede, pues se pudiese declarar su declaratoria de inconstitucionalidad desde su origen, desde la fecha de aprobación de la ley. Pero quedó atrapado con ese vocablo, la Sala quedó en esa trampa de que solo tiene efectos derogatorios. Pretender que no los tenga es o bien violar la Constitución o bien reformar la Constitución. La Sala ya ha aprobado que tiene esa facultad de pretender reformar la Constitución. No es una potestad, es una facultad que se le ha atribuido desde el momento en que declaró inconstitucional la prohibición de la reelección. Aunque nosotros no aceptemos eso, la verdad es que esa sentencia está vigente, está ahí. Habrá que en algún momento revertir eso. Fíjense que en este fallo se da un caso, y es que la Sala dice que
cambia su jurisprudencia, que aquellos criterios que sostuvo la Sala en su momento de declarar como constitucionales la ley de las sedes y la reforma constitucional, porque declaró sin lugar los recursos que fueron interpuestos, dice que ahora cambia su criterio porque ahora sí entiende que son inconstitucionales. Pues es el mismo caso que debe ocurrir con esa sentencia en donde se declaró inconstitucional la prohibición de la reelección, y en algún momento la Sala tiene que revertir ese criterio, así como lo está haciendo en este caso. Yo creo que en este caso la Sala tiene razón en todo, menos en eso del extung. Definitivamente ahí yo no entiendo cómo, ante una disposición que expresamente dice que tiene efectos derogatorios, la Sala venga y diga eso no existe más. De ahora en adelante la Sala solamente acepta que las sentencias tengan efectos retroactivos, y esto implica nulidad. Le voy a poner un caso para que entienda la población, porque muchos de estos temas que son tan técnicos es un problema. Imagínense que la Sala conozca un artículo o un capítulo o un título del Código Civil que entienda que es inconstitucional y que aplique este criterio del extung. ¿Sabe cuántos años se va a llevar de encuentro esa inconstitucionalidad? Más de un siglo, 130 años casi, porque es del 1906 ese código. Eso implicaría que arrastraría todas esas relaciones jurídicas, derechos adquiridos, en fin, sería un colapso total. Por eso es que los países donde se acepta la nulidad en los casos de sentencia de inconstitucionalidad tienen las mismas leyes recaudos para evitar esos colapsos, esos caos. Por ejemplo, Costa Rica. Costa Rica, la ley claramente dice que las sentencias de la Sala Cuarta tienen efectos anulatorios en algunos casos, y ya señala cuáles son los principios, las reglas, las directrices y qué recaudo debe tomarse para evitar causar problemas gravísimos a la seguridad jurídica. De manera que esa es mi tesis. Ahora, hay otra cosa que ha surgido después que yo realmente debo admitir que no la conocía en su totalidad. Entendía que había un proceso de derogación, pero no que se había derogado. Pero ahora resulta que la ley de la sede está derogada. Entonces, Renato y estimados panelistas y amigos que están escuchando, la pregunta es, ¿qué sentido tiene declarar inconstitucional una ley que ya no existe, que ya no tiene efectos jurídicos? Porque la Constitución establece que la inconstitucionalidad que declara la Sala es que declara que es inaplicable e inconstitucional con efectos derogatorios. No se da ninguna de las tres cosas. Inaplicable porque eso no puede decirse que es inaplicable porque lo es desde hace tiempo, desde que fue derogada. Inconstitucional, ¿cuál? Si ya no existe la ley. ¿Y efectos derogatorios de qué? Si la ley ya no existe. Entonces los tres requisitos que reconoce la Constitución no se dan en este caso. Están declarando inconstitucional algo que no existe. Ahora, que las sedes deben de revertirse, no hay duda. Pero hay otros mecanismos, Renato. Yo se los dije en su momento, al hacer análisis en el Congreso Nacional, estaba presente la Procuraduría, estaban presentes todos, participamos varios abogados. Y una de las opciones que se planteó ahí, que se siguió discutiendo y que incluso hubo intentos, mire, la ley orgánica de las sedes dice que tanto los de baja intensidad de población como las de alta intensidad de población deben ser creadas por el Congreso Nacional. Debe crearse a través de decreto legislativo la sede. Y una vez creada en decreto legislativo, el CAM, el Comité de Buenas Prácticas, autoriza a las empresas a operar
dentro de esas sedes creadas por el Congreso Nacional. En este caso, Renato, el CAM autorizó esas sedes sin previa creación del Congreso Nacional. Eso significa que ese acto emitido por la CAM es nulo de pleno derecho, porque no existe el fundamento jurídico que le da la facultad para autorizar la sede. El camino entonces correcto era impugnar esa resolución ante las autoridades judiciales pidiendo la nulidad de pleno derecho de todo lo actuado. De esa manera, Renato, al declarar el juez la nulidad de ese acto, lo que hoy existe como sede no existiría, porque vendría la nulidad de pleno derecho del acto por el cual nacieron estas sedes que están operando. No la ley, el problema no es de la ley, el problema es del acto que fue emitido por la CAM. Pero, sorpresa, nadie ha hecho nada. No ha hecho nada la Procuraduría, no ha hecho nada las comunidades que han sido afectadas, no han sido, sobre todo las etnias que ahí están, no lo ha intentado el municipio, que es el más afectado de todas las institucionalidades, porque fíjese que al municipio le quitan territorio, le quitan los impuestos, le quitan autoridad, le quitan prácticamente todo. Ahí no existe el municipio, ahí donde existen las sedes. Y esos municipios son tan inútiles que no han podido defender su integridad municipal. No sé qué ha pasado, pero ha habido como una negligencia tanto de los municipios, tanto de las poblaciones étnicas, como de la Procuraduría General de la República para hacer algo en relación con este tema. Y no es que lo desconozcan, Renato. La Procuraduría sabe plenamente de este tema y no sé por qué no ha actuado. Sí. Sé que se va a ir pronto, así que te voy a hacer una pregunta breve. Sé que voy a obtener una respuesta breve también, a menos que usted nos haga una diferencia y se quede más tiempo esta mañana. Ya voy a hablar en términos hipotéticos, pero como lo que queremos es que la gente se informe, se ilustre, para que tenga buen criterio a la hora de opinar, parto de una hipótesis. Si hubiera fallado por unanimidad en estos mismos criterios la Sala Constitucional, ¿qué tendríamos a esta altura? Bueno, tendríamos una sentencia, Renato, que solo tendría efectos para anular prácticamente, porque eso es lo que pretende la reforma constitucional. Bueno, eso es lo único que tendríamos, porque la ley orgánica no existe ya. Pero mire qué cosas. Me envía su criterio jurídico una exdecana de una facultad privada y me dice, por favor, ya lo tenemos en el Apple TV, si un tribunal declara inconstitucional una ley que ya ha sido derogada, la declaración de inconstitucionalidad puede tener efectos significativos aunque la ley ya no esté vigente. Y me dice, aquí te resumo los posibles impactos. Es corto. Efecto retrospectivo. La declaración de inconstitucionalidad podría tener efectos retroactivos invalidando actos, decisiones o procesos que se hayan llevado a cabo bajo la ley derogada cuando aún estaba en vigor. Esto podría dar lugar a la revisión de decisiones judiciales, la nulidad de actos administrativos o incluso la restitución de derechos. 2. Responsabilidad del Estado. Si la ley inconstitucional causó daños mientras estaba vigente, la declaración de inconstitucionalidad podría abrir la puerta para que se exijan reparaciones o compensaciones por parte del Estado. 3. Establecimiento de jurisprudencia. Aunque la ley ya no esté vigente, la declaración de inconstitucionalidad puede sentar un precedente importante, evitando que se promulguen leyes similares en el futuro y fortaleciendo la protección de los derechos fundamentales. Y 4, impacto simbólico y político. La decisión también puede tener un impacto simbólico, reafirmando la supremacía constitucional y enviando un mensaje claro sobre los límites del poder legislativo, y me dice que existe jurisprudencia sobre esto. La sentencia C-507, pleca 13, Corte Constitucional de Colombia, me relata aquí el contexto, el fundamento,
y que la Corte justificó su actuación de oficio bajo el mandato constitucional que le otorga la facultad de garantizar la supremacía y la integridad de la Constitución, que este caso ilustra cómo la Corte Constitucional de Colombia utiliza su facultad de control constitucional para proteger el orden constitucional de manera integral, incluso extendiendo su revisión más allá de lo solicitado por los demandantes, que esta práctica es clave para preservar la independencia judicial y la separación de poderes en el sistema legal colombiano. Si un tribunal constitucional puede declarar inconstitucional una ley derogada, aunque la ley ya esté en vigor, la declaración de inconstitucionalidad puede tener efectos significativos. Ah, no, es que me está diciendo esta exdecana. Sí, un tribunal constitucional puede declarar inconstitucional una ley derogada. Aunque la ley ya no esté en vigor, la declaración de inconstitucionalidad puede tener efectos significativos como efecto retrospectivo. Invalida actos y decisiones tomadas bajo la ley mientras estaba en vigor, protegiendo derechos afectados. 2. Establecimiento de precedentes. Sienta jurisprudencia para evitar que se promulguen leyes similares en el futuro. 3. Reparación de daños. Puede abrir la puerta a compensaciones si la ley causó perjuicios mientras estuvo vigente. En resumen, declarar inconstitucional una ley derogada es un mecanismo válido y útil para garantizar la protección de derechos fundamentales y mantener la coherencia del orden constitucional. Sí, hay ejemplos específicos de jurisprudencia en otros países donde se ha declarado inconstitucional una ley ya derogada. Y ahí me da un resumen. O sea que no coincide con su criterio. Sí, adelante. Sí, mire, eso que dice la decana, por supuesto que tendría importancia en los países donde se admite la retroactividad. Ella misma dice retrospectiva, pero en Honduras no es así. Dígame, ¿cómo podemos justificar que haya retroactividad si la misma Constitución expresamente dice que solo tiene efecto derogatorio? Sí. ¿Cómo hacer? Yo no entiendo cómo podríamos romper ese cascarón si estamos tan atados a él como una tortuga a su cascarón. Es imposible. Que reformen la Constitución, que le quiten eso de derogatorio y entonces queda abierto. Ahí usted puede, la sala podría en cualquier momento decir que es retrospectiva. Mire, hay un deseo de eliminar el tema de las sedes, pero hay que hacerlo bien. Y hacerlo bien significa andar por los cauces legales correctos. Ese tema que hemos discutido antes, yo me adhiero a él. Creo que ese es el correcto. Hay que buscar la nulidad de origen, pero allá. Pero aquí, con ese artículo constitucional que habla claramente de la derogatoria, si nosotros aceptamos que la Sala de lo Constitucional, en una sentencia, diga que ya sus efectos no son derogatorios, como dice la Constitución, sino que son retroactivos, estamos admitiendo que la Sala puede reformar la Constitución, y eso es gravísimo, porque la Sala está para defender la Constitución, no para atacar la Constitución. Por eso se llama defensor de la Constitución. Eso debemos tener sumo cuidado. Si empezamos a cambiar las reglas que han sido reconocidas por la naturaleza misma de la justicia constitucional desde su origen, con Carl Schmitt y con Hans Kelsen, si nosotros estamos en contra de eso, entonces, digamos, la Constitución no es lo importante, es el arbitrio, no el criterio, el arbitrio de los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Y entonces tenemos que 5 personas pueden darle vuelta a una Constitución y sustituir la voluntad del pueblo soberano. Eso es grave, gravísimo. Y quien esté promoviendo esto se adhiere a esta gravedad. Y entonces sí estamos en un país donde la seguridad jurídica ya no existiría. Porque, lo voy a decir, se supone que tenemos una relativa libertad de expresión y de prensa, porque nunca se sabe qué fines aviesos puedan haber para otros temas de interés nacional a futuro
si tienen esta prerrogativa de reformar la Constitución los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿Es así, abogado? Es que es gravísimo, mire, nosotros podemos confiar en estos 5 que están allí, porque son personas que fueron seleccionadas, pero ahí van a estar 7 años. Después de esos 7 años vienen otros. ¿Y qué tal que regresen unos parecidos a la Sala Constitucional anterior? Sí. Y empiecen a entregar otra vez el territorio nacional y empiecen a hacer cosas peores. Ya no solo admitir la reelección, sino que hasta poner un rey aquí. Ese es el riesgo. No podemos permitir, solo porque creamos que es una buena intención el propósito de la sentencia. Entonces estamos justificando a Maquiavelo. El fin justifica los medios. Y el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Eso no es correcto. Nosotros ceñirnos a lo que dice la Constitución. Si aceptamos que la Sala de lo Constitucional pueda reformar la Constitución, entonces, digamos, ¿para qué la Constitución? ¿Para qué el Congreso Nacional? ¿Para qué el pueblo hondureño? Si ya tenemos la Sala de lo Constitucional que nos va a decir qué hacer y cómo hacerlo. Bueno, pero ¿para qué esperar que vengan a futuro otros parecidos a los que tuvimos? Si a estos que tenemos se están pareciendo a los que tuvimos. Sí, ya ni siquiera espero que vengan del futuro otros, si ya estos se están pareciendo a los que tuvimos bajo este criterio jurídico que le genera mucha preocupación a Edmundo Orellana Mercado. ¿Qué piensa José María Díaz? ¿Qué piensa Javier Briceño? Su pensamiento inmediatamente después de estos consejos comerciales aquí en Frente a Frente. El tráfico es presentado por Carrión, para siempre mostrar tu propio estilo en cada momento de tu vida, estar a la moda y sentirte bien. Vístete con Carrión. Buenos días, son las 7:38, así avanza el tiempo y así avanza el tráfico vehicular en el Distrito Central. Nos ubicamos específicamente en el anillo periférico, carril que de la colonia San Miguel se conduce a sectores de la Vía Olímpica, La Era, Prados Universitario y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Es un tráfico bastante congestionado a esta hora del día, pero el tráfico sigue avanzando a esta hora, así que esta sería una ruta alterna. Tenga bastante paciencia porque a esta hora del día hay bastante personas que se dirigen a su centro de trabajo y su centro de estudio. Repetimos, en el carril que de la colonia San Miguel se conduce hacia sectores de la Vía Olímpica, Prados Universitario y también la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. El tráfico vehicular lo conoce usted a través de Frente a Frente. Pase usted un feliz día. El tráfico fue presentado por Carrión, para siempre mostrar tu propio estilo en cada momento de tu vida, estar a la moda y sentirte bien. Vístete con Carrión. Gracias por enviarnos sus mensajes. Henry Smith escribe: vergüencita de esa gente que hace cosas con el sistema y ordenamiento jurídico. Los tribunales españoles se han de estar revolcando en doctrina. Quieren normalizar, reformar la Constitución por medio de la interpretación, puro cachurequismo. María Mejía: se corre el riesgo de erosionar la confianza en la solidez y legitimidad del orden jurídico. Sofía: la falta de un consenso claro entre los magistrados puede erosionar la confianza pública en la imparcialidad y eficacia del sistema judicial. Emanuel Berríos: genera incertidumbre para las partes implicadas y para los ciudadanos. En pocas palabras, solo Dios con Honduras. Rubí Esperanza López escribe: podría abrir la puerta a la manipulación jurídica, donde ciertos actores podrían intentar influir en magistrados individuales para obtener resultados favorables. María Jiménez también nos escribe su opinión: este fallo puede afectar la construcción de una doctrina constitucional sólida y coherente, esencial para la interpretación futura de la Constitución. Pero aclárale que no es definitivo, ¿verdad? Porque no hubo unanimidad. Fue por mayoría. Entonces, al haber sido por mayoría, 3-2, tiene que ser el pleno de 15 magistrados
el que falle en definitiva. Por favor, ténganlo claro eso para que no haya confusión. Muchas gracias. Continúe enviando su opinión. Recuerde hacerlo a través de nuestro post en X y, por supuesto, a través del número de WhatsApp. Redes Sociales fue presentada por la Curazao Cash. Dinero extra para lo que quieras. Solicita tu cash ya, solo en la Curazao Cash. Bueno, ya despido al abogado Edmundo Orellana Mercado. Gracias, abogado. No sé, un mensaje final para una ocasión posterior. Me hubiera gustado aquí un ameno diálogo con Chema Díaz y con Javier Briceño, pero yo sé que usted no puede hoy. Pero le escuchamos el mensaje final. Gracias, Renato, muy amable. Bien, pues ha sido un placer, un honor compartir con ustedes y quisiera sí dejar algo en el ambiente. Mire, la ley que suscita este recurso, o acción, porque así es que se llama acción de inconstitucionalidad, no recurso, es la universidad. Fue la única institución, la única, que promovió esta acción en defensa de sus facultades, de sus potestades atribuibles en la Constitución. No lo hicieron los municipios, no lo hicieron las comunidades étnicas, en fin, no lo hizo la Procuraduría, que es su deber, lo hizo la universidad. Pero ahora la universidad viene obligada a tratar este tema académicamente. No basta un comunicado como el que sacó la universidad diciendo que excita al Pleno a que apruebe algo que no existe, una inconstitucionalidad, una ley orgánica que ya no existe. Debía de promover un foro allá en la universidad con juristas de nivel internacional y nacional, así como Chema Díaz y el otro caballero que se tiene ahí, para que hablen de este tema. No sobre el asunto de las sedes, porque aquí el tema de las sedes es marginal, aunque es importante marginal. El tema es que si la sala puede reformar la Constitución, si la sala puede, por su antojo, por sus propios poderes, decir que tiene efectos anulatorios ahora sus sentencias y las consecuencias que eso implicaría. Eso es terrible. Eso es lo que debemos de discutir, porque estamos ante una pretensión sumamente delicada. Quiere erigirse la sala prácticamente en rector del Estado hondureño y decir en algún momento ya no existe poder ejecutivo, ahora lo que existe es un poder directorial, en fin, y cambiar todas las reglas del juego porque a ellos se les ocurrió, a 5 magistrados se les ocurrió. Yo creo que este es un tema que debíamos abordar académicamente y, si se quiere, políticamente, porque el tema de los temas constitucionales, Renato, es cierto, son jurídicos, pero tienen una gran dosis, y yo diría que más del 60% de políticos, por lo que implica por su trascendencia. Así que muchas gracias por la invitación. Y aquí mismo, antes que se nos vaya, aquí mismo con don Chema Díaz, se reflexionaba hace algunos minutos sobre algo que usted le recordó a él, que esa ley orgánica estaba derogada. Entonces, desde ayer muchos abogados están preguntando, ¿y qué caso tiene declarar inconstitucional un artículo de una ley que fue derogada? ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es el mensaje que se quiere dejar? Yo, que no soy abogado, me pregunto, ¿cuál es el mensaje que se quiere dejar al declarar inconstitucional un artículo, el 34 de la ley orgánica, cuando esta ya no existe, fue derogada por el Congreso? Usted, que es tan creativo en función del conocimiento, ¿se le ocurre decirme algo? Eso tendría sentido, Renato, si se tuviera efectos retroactivos, porque sí, entonces tendría algún sentido, como dice la decana en su profundo análisis que hizo ahí, muy reflexivo, muy inteligente, pero que parte de una premisa que definitivamente es falsa, que sí puede tener efectos retroactivos la sentencia, porque la Constitución la desmiente. Ahora, quiero decirle una cosa, Renato. Mire, eso del efecto derogatorio es una reforma constitucional. Y como es una reforma constitucional, la sala puede decretar su inconstitucionalidad si quiere. Puede aprovechar este fallo, ya que está haciendo tantas cosas así a lo que resulte, así como una atarraya,
Entonces, no solamente declarar inconstitucional una ley que ya no existe, irse a declarar inconstitucional esa reforma constitucional de las sedes, y además declarar inconstitucional esa parte de la reforma que dice que sus sentencias tienen efecto derogatorio. Y ahí sí, podrían hacer cualquier cosa. Bueno, muchas gracias, doctor. Que esté bien. A la orden. Gracias. Edmundo Orellana Mercado, exfiscal general del Estado. Abogado José María Díaz, expresidente del Colegio de Abogados de Honduras. ¿Cuál es su opinión sobre esto? Y luego escucho al abogado Javier Briceño. Bueno, esta forma parte de la historia triste constitucional de Honduras, porque han habido varios golpes de Estado, dicen unos que son 14 golpes de Estado, otros 15 golpes de Estado. Hemos tenido 13 constituciones, periodo difícil desde la independencia, de la de Dionisio Herrera de 1825, luego la de 1839, luego Juan Lindo 1848, cuando la Corte Suprema de Justicia no se llamaba así, sino que Corte Superior de Justicia, luego la de 1865 de José María Medina, cuando se incorporó el recurso de habeas corpus, luego la de 1873, la de 1880, la de 1924, 1936, 57, 65 y el 82. En todas hemos tenido crisis constitucionales, golpes de Estado, pero esta que tenemos, la de 1982, tiene un periodo de vigencia increíble, ya tiene como 40 años y es increíble porque ninguna constitución en Honduras ha tenido esto. En el año 2000, cuando se hizo las reformas constitucionales, se decía que antes a los magistrados los ponían los partidos políticos. No había una junta nominadora integrada por el Colegio de Abogados, COEP, trabajadores, ni nada de eso. Entonces se criticaba ese sistema. Claro, antes eran 9 magistrados, y antes 5 magistrados, hoy son 15 magistrados, luego vino la reforma, y con la reforma del año 2000 se pretendió que el sistema iba a mejorar, en el sentido de que había una junta nominadora que iba a proponer 45 magistrados a la Corte Suprema de Justicia, luego se dijo van a ser 15 magistrados, estos 15 magistrados van a tener no el periodo de gobierno de 4 años del gobierno, sino que un periodo de 7 años, y esto es interesante también porque va a terminar el gobierno de Xiomara y los magistrados van a seguir, es interesante también. Pero también me parece interesante la cercanía que tenemos con el gobierno de Venezuela, la posición de Honduras en la OEA, en el sentido de abstenerse y no tomar en cuenta la crisis y las protestas y los muertos que está sucediendo en Venezuela, y que se consulte a un Tribunal Supremo por parte del presidente Maduro, y parece que el Tribunal Supremo ya dijo que el conteo que hizo el Tribunal Electoral allá en Venezuela es correcto. Entonces pareciera que las crisis la causan las mismas Cortes Supremas de Justicia o el mismo Poder Judicial en cada uno de los países. Viene la reforma constitucional, tenemos un nuevo sistema, pero no teníamos ley de justicia constitucional. Esta ley de justicia constitucional, que es en el gobierno de Ricardo Maduro, en el 2004, se aprueba a finales del 2003, el 2004 empieza esta ley. Ya teníamos nosotros la primera experiencia de los primeros 15 magistrados, que fue la corte de Vilma Morales, donde Sonia Marlina Dubón integró esa corte e integró la Sala de lo Constitucional. Y si mal no recuerdo, ella participó en la redacción de esta ley de justicia constitucional. Pues en esa corte yo tuve la oportunidad de participar porque formar parte de los 45, y en esa fecha los 45 nos llamaban para integrar la corte, no hoy que los integrantes los sacan del mismo Poder Judicial, de las cortes de apelaciones, etcétera, etcétera. Y entonces vemos que la Sala de lo Constitucional en Bolivia, Evo Morales se ocupó para que se quedara. En el mismo El Salvador, que hoy el gobierno de Estados Unidos está de luna de miel con Bukele
pero en determinado momento le dijo, mire, la Constitución de El Salvador prohíbe la reelección. Y entonces vino la Corte y dijo, no, legalizó al presidente de la República. En Honduras hemos tenido conflictos, y creo que los dos grandes conflictos que hemos tenido es las redes antes, que por eso destituyeron a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, integraba la magistrada Rosalinda Cruz de William, José Antonio Gutiérrez Navas y otros magistrados, y esto es de los grandes conflictos que hemos tenido, porque no nos hemos puesto de acuerdo todavía. ¿Por qué tocar un tema de territorio si no lo debiste haber tocado? Si la Constitución de Honduras dice que es pétreo, ¿por qué no se tomó en cuenta eso que era pétreo y traer esta gente a invertir acá con ese alto riesgo de que nos condenen inmediatamente en organismos internacionales como el CIADI? Yo no me explico cómo los presidentes de la República vienen aquí y toman decisiones sobre territorio, por ejemplo. Yo sé que sobre territorio me pueden meter preso. Yo personalmente hablé con el presidente Juan Orlando Hernández y le dije que dejara ese tema. Yo como catedrático de la universidad, Mundo Orellana como catedrático de la universidad, el profesor Osvaldo Ramos Soto como catedrático de Derecho Constitucional, que hoy está grave, pero todavía está vivo, que ha circulado que lo han matado un montón de veces, pero todavía está vivo. Me tocó a mí participar para la universidad en un programa de la Facultad de Ciencias Espaciales para dar mi opinión sobre las redes y posteriormente sedes. Yo nunca estuve de acuerdo con eso. Me parece que se atentaba con la Constitución y se le estaba haciendo un daño a los inversionistas que vienen aquí exponiéndoles su inversión. Pues bien, ya a estas alturas creo que no hubo fallo y se va a aplicar lo que dice el mismo 316 constitucional de que tiene que pasar al Pleno. Pero ¿qué podría pasar si pasa al Pleno? Ahí podría haber dos situaciones: que insistan en derogar esas leyes, pero otra posición sería lo que nos recordó Mundo, que ya está derogada. Entonces simplemente van a decir, no, ya está derogada, no hay sentido de estar declarando con lugar o sin lugar un recurso de inconstitucionalidad. Y más me inclino que podía ser esta segunda posición. Creo tener en mi despacho el decreto de derogación en este gobierno. Sin embargo, este gobierno empezó con el tema político y lo utilizó las sedes como política y derogó inmediatamente. Se pusieron a crear un montón de héroes y heroínas. Eso habría que irlos eliminando poco a poco sin darles su reconocimiento a la gente que ha fallecido. Pero héroes, tenemos nuestra lista de héroes. Yo discuto eso de nuevos héroes en la refundación. Una refundación de un país que está refundido, que tomamos de Venezuela, y hoy que está a punto de tomar posesión el nuevo presidente González Urrutia a finales de este año en Venezuela. Pues bien, entonces cuestiono yo que las salas de lo constitucional se presten para aspectos políticos. Cuesta elegir magistrados, ha sido difícil elegir magistrados. Mire que esta sala, hace unos días estuvimos aquí hablando de la precedencia, y esa precedencia, el origen de ese conflicto, nace de la misma Corte Suprema de Justicia. Yo creo que lo que dijo Kelsen en 1920 de que hubiera tribunales constitucionales, sí, a mí me gusta la idea de tribunal constitucional, pero Estados Unidos no lo tiene. Estados Unidos tiene un tribunal supremo y ellos crearon este sistema de la supremacía de la Constitución. La Constitución está sobre todas las leyes. En el caso Marbury-Madison, de ahí viene. Y otros países de América como Guatemala, Bolivia, Colombia, el mismo Venezuela, Ecuador, República Dominicana, pues han venido prestándole atención a la justicia constitucional. Hoy creo que sería importante que académicamente se retome este tema de las sedes antes redes.
hoy tenemos un elemento adicional que es que la destitución de los magistrados por haber emitido ese fallo de las redes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha condenado a Honduras y dijo que no se les dio a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia la potestad ni siquiera de defenderse. Otra responsabilidad más de pagar ese montón de dinero porque los gobernantes insistieron que aquí las cosas se hacen como dicen ellos, pero no pensaron que las cosas se hacen como dice la Constitución de la República. Así que estoy plenamente de acuerdo con lo que dice Mundo. El fallo, aquí lo tengo. No, usted no solo está de acuerdo, usted va más allá, porque lo que le he escuchado es que aunque no es un fallo definitivo, porque no hubo unanimidad, usted dice que esa resolución es política. Eso es lo que le he interpretado. Pues sí, creo que sí es política, porque, y si es política, estamos hablando efectivamente que hay inseguridad jurídica. Tenemos que pagar los errores de los gobernantes con la destitución de los magistrados y hoy tenemos que pagar, porque creo que vamos a salir condenados en CIADI por los errores de haber creado estas sedes. Se insistió con el tema de las sedes y yo preferiría y recomendaría a este gobierno que proceda a una negociación sin esperar una condena para eliminar. Yo creo que nunca debió haberse atentado contra las formas de gobierno, porque las sedes con tribunales propios, jueces aparte de nuestro Poder Judicial, es inconcebible, yo no lo concibo. Pero bueno, ya nos metimos en este rollo y vamos a ver entonces cómo indemnizamos. Pero yo creo que la inversión debe seguir, solo que no le llamemos sedes. Ya tenemos la inversión aquí, ya tenemos a Próspera aquí, ya tenemos, ¿cómo se llaman las otras? Ciudad Morazán y Orquídea. Ciudad Morazán y Orquídea, que están en San Marcos de Colón, ¿verdad? Colón. Entonces, yo diría que entráramos en una negociación, porque las tomas de decisiones de este gobierno están saliendo más caras que la misma destitución de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, con esa infinidad de decisiones que toman los magistrados. Y aquí dice, el pueblo nos dijo que tomáramos el gobierno y con eso es que ganamos nosotros y podemos hacer lo que querramos, entonces nos está saliendo muy caro este gobierno. ¿Qué me iba a citar? Quería citarle lo que dice el fallo, como dice el fallo, del fallo. Por mayoría. Por mayoría, que no hubo fallo, sí. no hubo fallo. Falla, declarando con lugar extum, y aquí donde yo creo que este es el meollo del problema. Extum es con efecto retroactivo, y no puede haber una sentencia con efecto retroactivo en materia. Es el primer caso que conozco yo, desde que se abrió la casa, porque todo dice, cuando se declara inconstitucional, es con efecto ex nunc a partir de esta fecha. Pero no, aquí cambia, dice, declarando con lugar ex tunc o de origen la garantía de inconstitucionalidad interpuesta por razón de contenido por el doctor Francisco José Herrera Alvarado, en su condición de rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, contra el artículo 34 del decreto Pero esto ya está derogado efectivamente. Y esto, pues sí, creo que es un error. Y la otra cuestión que traía esto, y me parece interesante, es la parte que al final la terminaron eliminando. La eliminaron. Pero hay que observarla, si tiene un matiz político. Fíjese cómo decía, ya estaba redactada. Número 2, después dice, declárase inconstitucional el 34, envíese atento oficio al fiscal general de la República para que proceda de inmediato a tomar acciones en contra de las personas autoras de los decretos declarados inconstitucionales. Aquí como que le está dando una orden al fiscal, acuse, y no le debería decir para que investigue a ver si hay delito y una vez comprobado el delito acuse. Esto es una orden, aquí está interviniendo la Corte contra el fiscal, pero aquí tenemos una serie de problemas. Y el fiscal fue electo, como dice la ley, que tenía que ser electo. El fiscal fue electo de manera interina cuando ya había un proceso de selección
del fiscal general, que dice la ley cómo tenía que ser, pero no intervino una comisión permanente, que ese proceso para mí ya no es, como dice la Constitución. Sí, la Constitución dice que la comisión permanente elige interinamente a aquellos funcionarios que no ha logrado elegir el Congreso, pero eso me parece que ya había pasado, porque se había elegido una nueva forma de selección del fiscal general, y entonces eso no se tomó en cuenta. Así que, y la otra cosa es la autoridad que le da la Corte para decirle al fiscal, haga lo que yo digo que haga. Y es que el fiscal cumple instrucciones de Casa Presidencial o instrucciones de la Corte, y no es que es autónomo e independiente. Entonces las decisiones ¿de dónde salen? De Casa Presidencial. Entonces andamos mal con la justicia. En conclusión, andamos mal con la justicia. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Banco de Occidente. Ahorra con el 7 de la suerte de Banco de Occidente y gana 7.000, 70.000 y hasta 700.000 empiras. Continuamos dando lectura a su opinión. Marjorie Calix, un fallo dividido podría debilitar la percepción de la Corte Suprema como la máxima autoridad en la interpretación constitucional, reduciendo su capacidad para establecer directrices claras y definitivas. Arnau escribe, la decisión de los 3 magistrados establece un precedente que podría ser utilizado en futuras interpretaciones judiciales. José David Mejía, la inseguridad jurídica generada por la falta de un fallo contundente puede dar lugar a un aumento de impugnaciones o recursos legales por parte de quienes se sientan afectados, congestionando el sistema judicial. Majo Martínez, si este criterio se convierte en jurisprudencia, podría generar incertidumbre respecto a la interpretación y aplicación de la ley, afectando la predictibilidad del sistema legal. Lauren también nos escribe, este criterio puede reflejar una fragmentación dentro del tribunal, lo que podría dar lugar a decisiones contradictorias en el futuro, socavando la coherencia del sistema legal y afectando la confianza pública en la justicia. Y Alejandro García, si los fallos de la Sala Constitucional no son consistentes, puede haber una aplicación desigual de la ley, lo que contradice el principio de igualdad ante la ley y puede generar inseguridad jurídica, escriben algunos televidentes. Continúe enviando usted sus mensajes a través de nuestras cuentas. Redes sociales fue presentada por la Curazao Cash. Dinero extra para lo que quieras. Solicita tu cash ya, solo en la Curazao Cash. Solo permítanme unos segunditos para informar que el Ministerio Público, a través de la Fiscalía para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública, ha presentado requerimiento fiscal contra Héctor Leonel Ayala Alvarenga, exsecretario de Estado en el Despacho de Gobernación, Justicia y Descentralización, por el delito de estafa a título de autor, a quien se le acusa de orquestar una defraudación al Estado de Honduras mediante la compra de 7 camiones para el benemérito Cuerpo de Bomberos, cuyo costo asciende a 81 millones de lempiras. También se acusa de complicidad en el delito de estafa a Wilfredo Cerrato Santos y Guillermo Martín Cerrato Velázquez, asesores de Héctor Ayala Alvarenga, mientras que a Kerin Francisco Maldonado Aguilar, supuesto representante legal en Honduras de la empresa israelí Safe Security, enfrenta cargos por estafa a título de autor y uso de documentos falsos. Las investigaciones señalan que Ayala Alvarenga y sus asesores presionaron para que se realizara la compra directa a Safe Security, una empresa que no estaba registrada legalmente en el país. A pesar de saber que no había fondos suficientes, amenazaron con despidos en la institución benemérita y gestionaron transferencias de las alcaldías del Distrito Central y San Pedro Sula a las cuentas del Cuerpo de Bomberos para concretar la estafa. Maldonado Aguilar, por su parte, presentó una oferta engañosa que prometía camiones nuevos de la marca alemana MAN con tecnología avanzada para combatir incendios. Al contrario, se adquirieron vehículos con fallas mecánicas y técnicas graves. Según peritaje forense, se encontraron irregularidades en el estampado de la serie del motor y la carrocería de los automotores no corresponde a la marca MAN. Pues este es el informe resumen del Ministerio Público. Vamos al titular, por favor, donde se dice que
se ha presentado requerimiento fiscal contra exministro de Gobernación por millonaria compra fraudulenta de camiones para el Cuerpo de Bomberos. Es contra Héctor Leonel Ayala Alvarengue, secretario de Estado en los despachos de Gobernación, Justicia y Descentralización, y contra dos asesores suyos también por el delito de estafa, a Gilfredo Cerrato Santos y Héctor Martín Cerrato Velázquez. Muy bien. Asesores de legal, abogados. Sí, vamos con este mensaje que me envía una destacada abogada de la Universidad José Cecilio del Valle. En síntesis, la Sala se está autoadjudicando un poder constitucional que la Constitución no le confiere. Los efectos ex tunc solo aplican en la sentencia de amparo que tiene efectos entre las partes. La inconstitucionalidad por acción es un análisis abstracto de la ley y la construcción siguiendo el derecho comparado europeo continental, en particular el español. Asignó efectos a futuro cuando se anula una ley para preservar la seguridad jurídica. No hay casos en el derecho comparado en que atribuya efectos retroactivos a la inconstitucionalidad. Lo que estaba diciendo usted, abogado José María Díaz, no hay casos, dice esta abogada de la Chilo del Valle, en el derecho comparado en que atribuya efectos retroactivos a la inconstitucionalidad. Bueno, yo aquí tengo también la opinión de otra abogada que me está diciendo es legítima la actuación de la Corte Suprema. Según el artículo 375 de la Constitución, la Corte Suprema de Justicia tiene no solo el derecho, lo voy a poner en pantalla, este comentario. La Corte Suprema de Justicia tiene no solo el derecho, sino también la obligación de restablecer el imperio de la Constitución cuando éste haya sido alterado, incluso de oficio. Esto implica que ante la violación de normas irreformables como las relacionadas con la soberanía, el territorio y la forma de gobierno, la Corte tiene la autoridad para declarar la nulidad de cualquier acto que las contravenga, sin necesidad de una petición explícita de parte interesada. Y el fundamento jurídico que tiene esta abogada, si no digo el nombre porque no me lo autoriza, la capacidad de la Corte para actuar de oficio está bien fundamentada en el artículo 375 de la Constitución, que claramente manda a los magistrados a restablecer el orden constitucional alterado. Esto convierte a la Corte en un guardián activo del núcleo esencial de la Constitución, dándole un papel protagónico en la preservación del Estado de Derecho. Y me dice que en esta sentencia, bueno, ya sabemos que no es una sentencia definitiva, ¿verdad? Es un fallo ahí por mayoría. La Corte Constitucional, bueno, es que me está hablando ahora de una sentencia de la Corte Constitucional de Colombia para sustentar por qué dice que está bien lo actuado por la Sala Constitucional de Honduras. Abogado Javier Briceño, ¿cuál es su criterio de todo esto? Sí, como bien lo planteaba el doctor Orellana anteriormente, el camino al infierno está pavimentado de muchas buenas intenciones. Y en este caso puede que las intenciones de la Sala de lo Constitucional y ahora más particularmente del Pleno de la Corte Suprema de Justicia sea restablecer el orden constitucional, que independientemente de las opiniones que se tengan sobre la sede, a favor o en contra, cada una tiene sus puntos válidos, puede que haga más daño. Hablemos tal vez un poquito con números. Por la destitución de los 4 magistrados de la Sala Constitucional, hace más de una década se condenó al Estado de Honduras en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se les condenó a pagar $400,000 a cada uno de ellos. Estamos hablando de 1.6 millones de dólares que van a salir del bolsillo suyo, Renato, del bolsillo suyo, doctor, de los camarógrafos que nos acompañan, de mi bolsillo, de la persona que nos está viendo. De ese bolsillo va a salir. El problema es que con esta medicina va a salir mucho más cara que la propia enfermedad. En este caso nos estamos encontrando con consecuencias, en caso de que un fallo como este se termine confirmando,
no solamente con implicaciones a nivel de derechos humanos, sino con implicaciones a nivel del derecho de las inversiones. A nivel de derechos humanos está bastante claro por un tema de la retroactividad y con la persecución de las personas involucradas, que tal vez lo político pueda, bueno, cada quien sabe de lo que es responsable y el Ministerio Público actuará cuando corresponda, conforme a derecho, pero el pronunciamiento que hace la Sala de lo Constitucional es cualquier persona que haya actuado en obediencia a esta ley. Entonces yo me pongo a pensar qué pasará con el personal administrativo del Instituto de la Propiedad, que tal vez no estaba de acuerdo con la ley, pero su jefe vino y le dijo, no, esto te lo están pidiendo, esta ley está vigente, tenés que actuar conforme a derecho. O qué pasará, pucha, me imagino algo tan ridículo como el guardia que le abrió la puerta al abogado que fue a solicitar algo a alguna institución que tenía que ver con esta normativa, que el texto del proyecto está tan vago, está tan amplio, que puede prestarse para este tipo de arbitrariedades, pero particularmente, y aquí quiero recordar una frase que se comentó en el primer simposio de arbitraje que se realizó en Honduras. Hay dos tipos de situaciones en el arbitraje de las inversiones cuando implica a un Estado particularmente. Aquellos casos aislados, véase uno de los casos más antiguos de Honduras, Astaldi contra Columbus, era un contrato por la concesión de una construcción, ahí solamente podía haber una demanda. Pero también tenemos otros casos que son como una colmena. Hay una normativa en general, hay varios inversionistas invirtiendo al amparo de esta normativa, entonces si se crea un problema con esto, está agitando el avispero. Uno de los ejemplos más claros, saliéndonos un poquito del tema, es el del sector energético, Renato. Actualmente las demandas en el sector energético ante el CIADI en contra del Estado de Honduras tienen prácticamente entre el 60 y el 70% son de ese sector. ¿Por qué? Por el decreto 46, si no mal recuerdo, 2022 o 2023, es el que reconoce a la energía como un derecho humano de naturaleza económica y social. Lo que pasa acá, se le otorga el derecho al ENE de renegociar ciertos contratos. El problema es que esta potestad que se le otorga, o mejor dicho, esta facultad que se le otorga al ENE, está queriendo ser interpretado como una obligación por parte del inversor para renegociar, y esto es lo que está creando tantos conflictos, que particularmente la semana pasada se presentaron 2 reclamos. Pero, más allá de eso, otro de estos casos colmena es el de las sedes. Actualmente solamente se tiene el caso de Honduras Próspera Inc. y otras, que es particularmente el promotor y desarrollador de Próspera Sede en la isla de Roatán, que está demandando al Estado de Honduras por cerca de 11.000 millones de dólares. A mí me preocupa de que se perdió por el tema de los magistrados ante la Corte Interamericana. Es más, el Estado de Honduras reconoció su responsabilidad. Honduras nunca ha ganado ante el CIADI, hay 3 casos perdidos, lastimosamente, y estas actuaciones muestran una especie, en mi opinión, de denegación de justicia. ¿Qué es lo que esto implica? El hecho de que, a pesar de que la normativa nacional, la normativa del Estado de Honduras, en la Constitución, en la Ley sobre Justicia Constitucional, indique de que las sentencias relacionadas con una acción de inconstitucionalidad solamente tienen efectos derogatorios, es decir, de aquí en adelante, ex nunc, no tienen un efecto retroactivo, pero si se quiere aplicar con ese efecto para esta normativa particular, implicaría una especie de denegación de justicia para los inversionistas, que en ese sentido, este reconocimiento de que se persigan a todas las personas que actuaron en obediencia de una ley que estaba vigente, que fue reconocida por los distintos poderes del Estado, también podría ser utilizada en contra de inversionistas. Pero eso ya está aclarado, que lo sacaron de ese fallo por mayoría. Claro, pero también es el tema de la retroactividad. O sea, puede que la sala no haya dado la orden. Ese es el puntito clave en pero esto, sí. Si se empieza a aplicar con retroactividad, con el efecto ex nunc, a pesar de que la Corte no haga el pronunciamiento... Con el efecto ex tunc. Sí, ex tunc, lo siento. A pesar de que la Corte no haga el pronunciamiento, no haga ese comunicado a la Fiscalía podría actuar de oficio. Sí. O sea que ya la idea está de por medio. Ya la idea está de por medio, correcto. Bueno, tengo que ir a una nueva pausa comercial. Las reacciones son masivas a este tema.
las reacciones son masivas a este tema que analizamos hoy, en principio con el doctor Edmundo Orellana Mercado y ahora aquí en el set con don José María Díaz y don Javier Briceño. Atentos que volvemos. Redes Sociales es presentada por La Curazao Cash. Dinero extra para lo que quieras. Solicita tu cash ya, solo en La Curazao Cash. Guevara escribe, si las interpretaciones varían, las instituciones del Estado podrían enfrentarse a dificultades para implementar políticas públicas de manera consistente, lo que podría generar conflictos entre diferentes poderes y niveles de gobierno. Leonor Flores, los operadores jurídicos y legisladores podrían verse desalentados al promover innovaciones o reformas legales por temor a interpretaciones judiciales impredecibles o inestables. Y Marco Matamoros nos escribe, buenos días, la institucionalidad está en crisis, el país está en caos por culpa de algunos magistrados y diputados por ser borregos y no tener dignidad ni empatía en tiempos dejó a un pueblo noble, pero pasivo de cambiar leyes a beneficio de un sector maligno, escribe Marco Matamoros. Continúe usted enviando su opinión, recuerde hacerlo a través de nuestras cuentas. Redes Sociales fue... Miren, un televidente me hace una analogía aquí entre el caso que estamos debatiendo hoy y lo que plantea. Dice, si una persona nace ciega, pero nadie sabe que nació ciega, pero un médico declara que esa persona es ciega 3 años después, la pregunta, ¿desde cuándo es ciega la persona? ¿Desde su nacimiento o desde el momento que el médico la declaró ciega? ¿Cuál es la analogía ahí, verdad? En relación a la decisión por mayoría de la Sala Constitucional. A eso se está refiriendo él. Sí. Quizás la quiera él llegar a que apliquemos los efectos retroactivos ahí, y ciega desde sus orígenes, no desde el momento que el doctor dé el certificado que es ciega. Quizás eso es lo que quiere. No, eso es lo que quiere decir. Esa es la analogía, pero ¿qué responde usted ante esa analogía? No, que ahí quiere aplicar la retroactividad, pero en el tema que estamos hablando no es aplicable la retroactividad. No es lo mismo las ciencias médicas que las ciencias jurídicas. Y vamos a ver, ¿por qué es que no es lo mismo ya en materia constitucional? Sí, mire, porque es que este caso todo se resume en el artículo 316 constitucional. Voy a leer solamente 2 párrafos porque es el resumen de toda la clase que estamos dando en este momento, es el 316. La Corte Suprema de Justicia, antes Corte Superior de Justicia, estará organizada en salas, una de las cuales será la sala de lo constitucional. Claro, hay civil, hay penal, laboral, pero una es lo constitucional, integrada por 5 magistrados de la Corte. Cuando las sentencias de la sala se pronuncien por unanimidad de votos, se deben proferir en nombre de la Corte Suprema de Justicia y tienen el carácter de definitiva. O sea que si los 5 de la Sala de lo Constitucional se ponen de acuerdo y votan en el mismo sentido, hay sentencia. Hay sentencia. Hay sentencia. Cuando no haya unanimidad en la toma de decisiones del asunto, los magistrados que hayan participado en la sala no deben integrar el pleno. Esto es una reforma discutible porque yo no voy a participar en la siguiente etapa. ¿Por qué yo no debo participar en la siguiente etapa si no hubo fallo? No hubo fallo. Pero quizá lo que quieren decir aquí que por lo menos expresé la intención de cómo voy a fallar en la siguiente etapa. Entonces ya se sabe. Ya se sabe cómo va a fallar y aquí le prohíben ya participar. Por ejemplo, estos 5 magistrados que participaron en este fallo no van a estar en el pleno. No deberían estar en el pleno. No estarán porque la ley así lo dice. No estarán porque la ley así lo dice. Cuando no haya unanimidad en la toma de decisiones, los magistrados que ya hayan participado en la sala no deben integrar el pleno. Van a pasar el pleno y van a llamar a otros magistrados. Entonces, y luego dice, más adelante, y entonces dice, en las sentencias en que se declara la inconstitucionalidad de una norma son de ejecución inmediata y tienen efectos generales.
como la ley tiene efecto general, la ley es aplicable a todos, entonces la sentencia en un recurso de inconstitucionalidad no tiene efecto entre partes, sino es aplicable se deroga la ley de iglesias evangélicas, se derogó y todos debemos saber que está derogada. Y por lo tanto, derogarán la norma inconstitucional. No dice anularán la norma inconstitucional. Esto de anularán se utiliza en el recurso de revisión, que es constitucional, pero no en el recurso de inconstitucionalidad, que se lo debemos a Policarpo Bonilla en 1894. Debiendo comunicarse al Congreso, quien lo hará publicar en el Diario Oficial La Gaceta. Este es otro de los conflictos que nos tienen los políticos, en el sentido de que la Comisión de la Verdad dijo, miren, Congreso Nacional, la Corte Suprema de Justicia les dijo que publicaran la sentencia donde se decía que la Corte no podía interpretar la Constitución. Puede interpretar la ley, no la Constitución. Entonces dijo el Congreso, no, yo no la publico, y esa no se publicó, y ese problemita ahí está latente. ¿Cuál es la diferencia entre derogarán y anularán para que la gente comprenda la dimensión de todo lo que estamos discutiendo? No, anular es procedente de un vicio, derogar no necesariamente de un vicio, yo puedo derogar una ley y no tiene ningún vicio, ¿verdad? Entonces este tema de derogación de la ley está en el Código Civil de 1906, solamente que hoy habría que decir que la Corte Suprema, la que puede derogar una ley es en un recurso de inconstitucionalidad, pero no le corresponde a un magistrado derogar la Constitución. Un magistrado puede derogar la ley en un recurso de inconstitucionalidad y no meterse a temas constitucionales. Sí dice la Constitución que la Sala de lo Constitucional, él es intérprete último y definitivo de la Constitución. No me está diciendo que es el Congreso Nacional. Ahí hay muchas aristas que discutir. Entonces, este tema de cuando haya fallo, debería publicarse en la Gaceta. Tengo la impresión de que no va a haber fallos. Tengo la impresión de que van a decir, no, si la ley está derogada no tiene sentido y por lo tanto archívese este caso y no va a tener importancia ya en el futuro. Pero entiendo que usted no tiene la misma impresión, ¿o sí? Yo tengo dos teorías, Renato. Sí. Una es de que efectivamente están los votos para declarar inconstitucional la normativa que se ha impugnado, y la otra es de que va a pasar como pasó con la propuesta de reforma constitucional que presentó Pichu Zelaya, que particularmente no estaban los votos en el Congreso Nacional, y a pesar de eso se pasó la reforma a votación para después decir, ok, este tema, que era una reforma, por cierto, en cuanto al tema de la SISI, entonces para el oficialismo venir y decir, ok, nosotros lo intentamos, pero fue la oposición la que no lo permitió, no es nuestra culpa, es culpa de ellos. Entonces puede que se quiera hacer algo similar, inclusive ya he visto ciertos ataques en medios de comunicación en contra de los magistrados que plantearon su voto disidente en esta sentencia, es decir, los otros dos votos por los cuales no se llegó a la unanimidad. ¿Se está refiriendo a Luis Fernando Padilla e Isbela Bustillo? Sí, al magistrado y a la magistrada correspondientemente, pero retomando su idea de la analogía del ciego, más allá también de lo que decía el doctor José María Díaz, está el tema de que existe un principio reconocido por la propia Sala de lo Constitucional, intérprete último y definitivo de la Constitución, de que las normativas en general tienen una presunción de constitucionalidad, es decir, mientras nadie las declare violatorias de algún principio de la Constitución, tienen validez, y se tiene que presumir, se tiene que partir de esa premisa de que las leyes están conforme a la Constitución, de que el Congreso Nacional, los diputados y las diputadas que lo conforman, actuaron con base a la Constitución para crear todos y cada uno de los decretos, y ya después le corresponde a la sala venir y decir, no, ¿saben qué? Aquí sí hubo este error por esto, esto, esto y esto. Pero está el tema, esta declaración de inconstitucionalidad, como ya lo hemos venido comentando, no tiene efectos retroactivos. Muy bien, son las 8:40 minutos, vamos a nuestra penúltima pausa comercial, estamos ya en la recta final de este Frente a Frente con José María Díaz, Javier Briceño y en los primeros 45 minutos Edmundo Orellana Mercado.
Continuamos con Frente a Frente gracias a Servicio Aeroportuario Nacional. La transformación de nuestros aeropuertos ya está en proceso. Continuamos dando lectura a su opinión a través de X. Susana Araujo, las sedes fueron, son y serán ilegales. Justicia para que caigan todos esos traidores de la patria involucrados en ese caso. Carmen Espinosa, deberíamos de subir la lista de diputados traidores a la patria que aprobaron las sedes, acto ilegal y desleal. Antonio, el gobierno debe tomar las decisiones de eliminar las sedes ya y como ciudadanos afrontaremos las consecuencias por defender la soberanía de Honduras. El fallo de la Sala de lo Constitucional debió ser más contundente. Rodolfo Salgado, y los flamantes de las Fuerzas Armadas, ¿para qué están en estos casos? Marco Pérez, una decisión con criterios divididos puede ser vista como una debilidad del Estado de Derecho, afectando la percepción de imparcialidad y rigor con los que se deben aplicar las normas constitucionales. Han escrito algunos televidentes a través de nuestras cuentas. Muchas gracias por haber enviado sus opiniones. Y del baúl de los recuerdos, don José María Díaz, pero estos recuerdos son recientes, ¿verdad? Sí, yo quiero también recordar que nosotros hemos aprendido, estudiamos Derecho Constitucional en las facultades de Derecho y se nos ha enseñado que contra una ley yo tengo el recurso de inconstitucionalidad. Así lo dice el artículo 184 constitucional y el 76 de la Ley de Justicia Constitucional. Pero tomando posesión Xiomara Castro en enero del 2022, Diario El Heraldo del 28 de abril del 2022 nos anuncia que la Sala de lo Constitucional emitió un fallo interesante que quizá yo tenga que regresar a la Facultad de Derecho con este fallo. Y le voy a pedir a algún magistrado de la Sala de lo Constitucional que me lo explique. Dice, ayer la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el decreto PCM 052-2019 aprobado por el Consejo de Ministros en el gobierno anterior. El coordinador de la Vía Campesina, Rafael Alegría, consideró que se tardaron mucho tiempo en declarar inconstitucional ese PCM, donde se le dan 4.000 millones de lempiras a las Fuerzas Armadas para desarrollar el agro. Ante esta escandalosa inversión, las organizaciones campesinas y productoras protestaron debido a que las Fuerzas Armadas no tienen facultades agrícolas. Aquí la pregunta es, entonces, ¿yo puedo declarar inconstitucional un PCM? Mi criterio es que no. Sin embargo, tengo entendido que aparte de esto hay otro fallo de la Sala de lo Constitucional donde también declara inconstitucional un PCM. En conclusión, yo digo que no cabe declarar inconstitucional un PCM porque un PCM no es una ley, es un decreto del Poder Ejecutivo aprobado en Consejo de Ministros, que no es la ley que aprueba el Congreso Nacional. Contra esa ley sí cabe un recurso de inconstitucionalidad, no contra un PCM. Así que tengo esa crítica a la Sala de lo Constitucional y por lo demás, pues yo espero que efectivamente haya justicia, que viene en periodo electoral y suplicaría a la Sala de lo Constitucional que no se meta en asuntos políticos. ¿Y usted? ¿Cuál es su mensaje final? Bastante importante ese tema de la politización de la justicia y de maneras generales lo comentaba el doctor Orellana al inicio del programa, pero tiene un nombre que es el activismo judicial, que es básicamente cuando los jueces y las juezas imponen sus opiniones personales, que pueda tener un carácter político o no, pero imponen sus opiniones personales por encima del derecho. El artículo 316 de la Constitución, el 94 de la Ley sobre Justicia Constitucional y los cientos de precedentes que ya ha emitido la propia Sala y el Pleno en algunas ocasiones. Entonces, efectivamente, el tema de las sedes aquí es algo marginal, es algo que genera bastante controversia en las personas, pero lo más trascendental es este tema, lo de la persecución penal, que puede que se haya quitado, puede que se vaya a quitar en la sentencia del Pleno, que todavía no lo sabemos, pero al menos en la de la Sala se quitó.
pero también está el hecho de las sentencias por una acción de inconstitucionalidad de carácter retroactivo, con efectos ex tunc. Y aquí quiero citar al doctor Joaquín Mejía, a la doctora Ana Pineda, mi querida profesora, y al abogado también, doctor José Padilla Evelyn, recordando que la abogada Ana Pineda fue de las notas más altas cuando participó en este proceso ante la Corte, y en mi opinión es bastante lamentable que ella no haya quedado. Se comenta en esta página 190 del libro que ellos tienen, La Constitución de Honduras, en el que estudian la Constitución propiamente. Se puede concluir que los efectos de las sentencias de inconstitucionalidad serán siempre ex nunc, con Eso, N. ese es el criterio de Ana Pineda. De Ana Pineda, de Joaquín Mejía, y abogado José Padilla Evelyn, él es letrado de la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia. O sea, hay personas aquí con carácter, y bueno, las personas que se citaron en el programa de ayer, el doctor Díaz, el doctor Orellana, y erga omnes, con la única excepcionalidad... Léalo nuevamente. Sí, se puede concluir que los efectos de las sentencias de inconstitucionalidad serán siempre ex nunc y erga omnes, con la excepcionalidad de la retroactividad penal, y esto solamente cuando beneficia, no hay retroactividad negativa. Solo en penal. Está interesante. ¿Me presta por favor ese texto? Con la página. Y esa parte de la lectura que usted hizo. Es al final de esas páginas. Se puede concluir que los efectos de la sentencia serán siempre ex nunc y erga omnes, con la excepcionalidad de la retroactividad penal. La sentencia que declare la inconstitucionalidad es de ejecución inmediata y tiene efectos generales, por lo que deroga la norma señalada de inconstitucional. Como lo adelantamos en el capítulo referente al Poder Legislativo, la Sala comunica la sentencia al Congreso para que la haga publicar en el Diario Oficial La Gaceta. La resolución no afectará las situaciones jurídicas que ya han sido definitivamente resueltas y ejecutadas debido a la presunción de los actos del Congreso Nacional. Son realizados de acuerdo con el marco constitucional. En el caso de la materia penal, la sentencia derogatoria beneficiará al procesado o condenado. Por tanto, se puede concluir que los efectos de las sentencias serán siempre ex nunc y erga omnes, con la excepcionalidad de la retroactividad penal. Es el libro La Constitución de Honduras, de Joaquín Mejía Rivera, Ana Pineda Hernández y Josué Padilla Evelyn. Bueno, nuestra última pausa comercial. Continuamos dando lectura a su opinión. Comparte una televidente: la falta de un consenso claro entre los magistrados puede erosionar la confianza pública en la imparcialidad y eficacia del sistema judicial. Alejandro Larios: este criterio refleja la independencia de los magistrados, quienes pueden expresar sus interpretaciones sin estar sujetos a una mayoría automática, lo cual es un pilar de la autonomía judicial. Gaby escribe: un criterio no unificado puede crear precedentes contradictorios, dificultando la coherencia en futuras decisiones judiciales. Waldo Rivera: lo que está haciendo la Sala de lo Constitucional es dar cumplimiento al mandato del artículo 375 de la Constitución, restablecerla a su efectiva vigencia, y adjunta el artículo 375. Y Marjorie Calix: un fallo dividido podría debilitar la percepción de la Corte Suprema como la máxima autoridad en la interpretación constitucional, reduciendo su capacidad para establecer directrices claras y definitivas, escriben algunos televidentes. Muchas gracias por su opinión. Bueno, les agradezco su presencia. No tenemos fecha para que el Pleno conozca de este caso, aunque usted tiene información que en 20 días podría ser ya debatido a nivel de Pleno. Para el 20 de este mes, para el 20 de según, este mes ya. Según la Ley sobre Justicia Constitucional, luego de que la Sala transmite la sentencia al Pleno, tiene más o menos este periodo de tiempo de 10 días laborales para el Pleno emitir su pronunciamiento. Pero aquí no se acostumbra a ser muy rigurosos en eso. Sí, sí. ¿O sí? Para nada. Para nada, así como lo pueden emitir en 10 días, esto puede esperar más tiempo. Si hay tiempo, solo un comentario, esto también parte el día siguiente de que
En el CIADI se dio una pérdida por parte del Estado de Honduras, un reclamo que estaba haciendo el Estado en contra del árbitro que nombró Próspera. Al día siguiente de eso, de que Honduras perdió esa batalla procesal, se filtra esta información de la sala como una especie de, ok, me vas a ganar acá, yo te gano acá. Sí. Entonces hay una especie de represalia. ¿Se cree? Puede ser. Puede ser. ¿Y por qué sale este tema hoy si ese proyecto de sentencia era de febrero y estamos en agosto? ¿Por qué hasta hoy sale eso? Salió justamente el día siguiente de esa pérdida en el CIADI, sale la sentencia, a pesar de que, como usted lo dice, se venía trabajando desde 2021. Bueno, todavía no es una sentencia definitiva, ¿verdad? Esto lo tenemos que aclarar. Es un proyecto. Sí. Bueno, muchas gracias, abogado. Muchas gracias, Renato. Gracias siempre por su gentileza de aceptar las invitaciones. Gracias a usted, don Javier Briceño, y a José María Díaz. Según el exfiscal general del Estado, Edmundo Orellana, en la resolución por mayoría de la Sala de lo Constitucional respecto a las sedes al recurso de inconstitucionalidad de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, 3 magistrados hacen caso omiso a lo que dicen la Constitución. La sentencia, según la Constitución de la República, tiene efectos derogatorios. Eso significa que la sentencia tendrá aplicación a partir de su fecha. 3 de los magistrados hacen caso omiso de eso que dice la Constitución, que es expreso, y dicen que no, que para ellos este fallo tiene efectos retroactivos. Eso realmente contraviene flagrantemente a la Constitución de la República, porque eso es como decir que la sentencia tiene efectos anulatorios, que va a anular todo lo que existe y que cobró vigencia dentro de la vida de la ley que ha sido declarada inconstitucional. En la decisión hay implicaciones muy serias, afirma el exfiscal general del Estado, algo terrible para la seguridad jurídica, porque si esa será la regla general que ahora van a aplicar en la sala, a todas las leyes que declaren inconstitucionales se van a retrotraer sus efectos al momento de su origen. Pero además, Mario, después de todo esto, que sí es grave porque implica un propósito de una pretensión de la sala de violar la Constitución, porque eso sería una reforma constitucional. Imagínese usted que la Constitución dice que tiene efectos derogatorios, pero dice la sala que no, que tiene efectos anulatorios, entonces es reformar la Constitución, definitivamente. Orellana también se pregunta por qué la sala de lo constitucional emitió una resolución a una ley que ya fue derogada. Y si eso es así, esa sentencia no tiene ningún vigor, porque la sentencia en esta materia lo que hace es declarar inaplicable e inconstitucional una norma vigente. Sí. Y por eso dice que tiene efectos derogatorios. Pero si ya la ley ha sido derogada hace, no sé, unos 2 años atrás con este Congreso Nacional, entonces no tiene sentido esta sentencia. En similares términos se pronuncia este analista. Y las acciones de inconstitucionalidad solo pueden ir enfocadas a que una ley o un artículo pierda la vigencia a través del recurso de inconstitucionalidad. Y acá no va a perder nada porque ya está derogada. Entonces, sobre ese recurso la Corte o la Sala Constitucional se debió de haber abstenido. Por no lograr la unanimidad en la Sala Constitucional, la resolución pasará al Pleno de Magistrados, recuerda esta jurista. Es precisamente la Corte que tiene el control de constitucionalidad y en uso de sus atribuciones puede declarar inconstitucional una reforma que no se ajusta al texto o confronta normas pétreas, como es el caso. En mi opinión, las sedes confrontan normas irreformables que atentan contra la forma de gobierno y contra la integridad del territorio. Por ahora, la decisión de la Sala Constitucional ha creado diversas opiniones entre los juristas, mientras los representantes de la sede reiteran que las sentencias de inconstitucionalidad no tienen efecto retroactivo.